Decíamos que hoy teníamos una entrevista muy especial, ¿no? En esta Semana de la Memoria y a solo un día del 24 de marzo. Y para presentarlo y entender por qué nos parece tan especial el entrevistado y su historia, nos podemos remontar al 17 de marzo del 2012. Ese día él, Matías Moreno, tomó el micrófono en una plaza en Tandil y lo hizo para celebrar la condena a quienes fueran los asesinos de su padre. Su padre era Carlos Alberto el Negro Moreno, era un abogado laboralista que en tiempos de la dictadura se había convertido en una piedra en el zapato de la familia Fortabat, en un momento en que los trabajadores de la empresa Loma Negra enfermaban de silicosis, que es una patología muy grave que genera el trabajo en el sector de embolsado. ¿Qué dijo ese día? Dijo: nuestra venganza es ser felices. Y lo presentamos, es Matías Moreno, integrante fundador de Hijos La Plata, sociólogo, docente universitario en la Universidad Nacional de La Plata y hoy también es subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, es decir, de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Matías? Juan Ignacio te saluda desde la hora en Radio Nacional. Hola, Juan Ignacio, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Siempre un placer hablar con ustedes. Bueno, gracias, muy amable y gracias por hacerte este tiempito y más en estos días que me imagino que estarás muy ocupado. Sí, de hecho en este momento estoy en Ruta 3, pasando por la ciudad de Las Flores, dejando algunos elementos porque el día de mañana vamos a hacer un acto acá en lo que era la Brigada de Investigaciones de la ciudad de Las Flores, que es un espacio de memoria, y en este año que ha pasado tuvimos poniéndolo en valor para que pueda tener su reapertura ese lugar y pueda ser un lugar que pueda ser visitado por los vecinos y vecinas de Las Flores. Cuando volvamos a una cierta normalidad, los colegios y demás, pues nos parece sumamente importante que los lugares donde habían sido de horror, tortura y exterminio y se han transformado en lugares de vida, de transmisión de la memoria. Así que estoy pasando por Las Flores, yendo camino a La Barría, que ahora a las 6 de la tarde hacemos una señalización de la comisaría primera de la ciudad de La Barría, que fue un lugar de detención clandestina durante la dictadura. Bien. Y Matías, recién contábamos un poco la historia de Carlos, tu papá. ¿Cómo fue crecer con esa historia? ¿Cómo fue en tu infancia? ¿Cómo la fuiste procesando hasta que allá por 1995 participaste de la creación de Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia y contra el Olvido y el Silencio, que es la agrupación que todos conocemos como Hijos? Bueno, los primeros años de la infancia, la primaria, incluso la secundaria, con una situación que nos atravesaba, que tenía que ver con una ausencia, sí, en el caso de mi padre, pero con una presencia permanente de mi abuela, sobre todo mi abuela paterna y mi abuelo paterno, de traerme siempre historias, recuerdos de lo que había sido mi papá. Sí. Y luego la búsqueda de la construcción de la comunidad, porque bueno, los padres nos constituyen como personas. Sí. En ese camino, en el año 95, y de ella conocía a muchos de ellos, nos conformamos en la agrupación Hijo, y ahí de alguna manera el reclamo individual pasó a transformarse en un reclamo y una demanda colectiva, ¿no? En este caso por el juicio de castigo, que después de tantos años de lucha encontró una respuesta a partir del año 2004, cuando por decisión del expresidente Néstor Kirchner se anularon las leyes de audiencia de vida, punto final, y muchos de nosotros, como decías al principio, logramos justicia por el asesinato, en mi caso, de mi padre. Bien. ¿Y cómo fueron esos casi 10 años desde la fundación de Hijos en el 95 hasta el 2004, cuando se empieza a desandar, ¿no?, esas leyes de impunidad? Ustedes comenzaron, si no me equivoco, vos corregime, con una actividad principal que eran los scratches, a esos genocidas que habían quedado con una impunidad institucionalizada, y ustedes justamente trataban de visibilizar para la sociedad esa impunidad sistemática del acuerdo que había, un acuerdo, podríamos decir, de gobierno entre Alfonsín y Menem, porque compartieron la carga de esa impunidad, y también para que los propios vecinos sepan que fulano, que mengano, que un vecino que por ahí parecía un
buen padre de familia, bueno, saber quién era, qué había hecho. ¿Cómo es ese camino desde participar en una forma de política que está marcada por ahí por acciones por la negativa o por la protesta, a una militancia plenamente política con el objetivo concreto de acumular poder en el marco de un proyecto de gobierno y que viene a transformar la realidad para cambiar todo eso contra lo que ustedes luchaban? Bueno, como bien decís, en la década del 90 estaba de alguna manera cercenada la posibilidad de la militancia política en función de bueno, el pleno menemismo, esa larga noche, oscura noche, lo que volcó a muchos de nosotros y nosotras a la militancia social, en este caso en un organismo de derechos humanos como la agrupación Hijo, que hace su irrupción en el año 95, un año signado también por la aparición de Silingo, que empieza a reconocer los vuelos de la muerte, bueno, Macera, el Turco Julián, estos personajes nefastos que tenían lugar en los medios masivos de comunicación, y la irrupción de Hijo, que viene a continuar un camino donde nuestras madres y abuelas habían iniciado junto con los familiares que he detenido, y como bien decís, inventa un método que posibilitada la vía judicial para la condena. Nosotros lo que buscamos era la condena social. Teníamos muy pocas esperanzas, hay que decirlo, de que en algún momento en nuestro país pueda haber los juicios que hubo, que hay y que habrá. Sí. Y en función de eso, bueno, organizamos estos scratches para que los vecinos y vecinas conozcan que estaban viviendo en la misma cuadra algún asesino, que un genocida, y eran todas peleas contra la impunidad, básicamente. Claro está que muchos de nosotros tenemos también una pertenencia y una ideología, que bueno, eso se condensa en el año 2003 con la llegada de Néstor a la presidencia y todo lo que eso implicó, ¿no? Y lo que implica para nosotros, la figura de Néstor, Cristina, no solamente como hijo desaparecido para muchos de nosotros, sino sobre todo como conductores de un proyecto político que, bueno, estas son opiniones personales, sí, pero que tienen mucho que ver con el sueño de nuestros viejos, con el proyecto de nuestros viejos. Así que a partir de ahí, claramente, bueno, muchos de nosotros nos volcamos a una militancia política activa dentro del proyecto nacional y popular de Néstor y Cristina, y es el cual hoy nos contiene, nos representa, y esperemos que podamos llevar a cabo todo lo que hace falta para no solamente lograr la memoria y la verdad y la justicia, sino sobre todo lograr esos sueños que tenían nuestros viejos, de estos proyectos de una Argentina más grande, más solidaria, más inclusiva, así que en ese camino estamos trabajando todos los días. Bien, y también te quería preguntar, más allá de esto que vos me decís que está bueno y me das pie, de tu identidad política que te viene por el lado de tu padre y esa historia de lucha como abogado laboralista, te quería preguntar también por tu lado académico, docente. Decíamos que sos sociólogo y por lo que estuve viendo, tu tesis de licenciatura la hiciste, lleva de título En busca del ser nacional, un análisis político-cultural de las historietas del descamisado. Ahí un poco concentraste, ¿no? También tu ideología, tu posición política con el conocimiento, pero también volviendo sobre la cuestión de la historia y esto, ¿no? El ser nacional, que también cuando, digamos, como frase, como expresión, a uno le recuerda un poco a la dictadura y a esa necesidad de imponer un ser nacional que no era justamente el de los argentinos. ¿Cómo has trabajado estos temas en tu vida profesional, académica? Bueno, la historia y su relato es un territorio de disputas, ¿no? Uh-huh. Esto que vos bien planteás del ser nacional es un concepto en disputa, porque, bueno, por ejemplo, el himno nacional argentino, quién lo canta, quién no lo canta, sí, las figuras representativas al ser nacional. Yo soy un convencido y sostengo la idea de la existencia de una matriz de pensamiento nacional y popular, una idea acuñada con el primer nacionalismo popular de Jauretche, Scalabrini, Ortiz, Marechal, que bueno, después lo trabaja el Cid Argumedo, que cuando hablamos de ser nacional también hablamos de un ser nacional que está configurado en el marco de una patria grande, de una identidad latinoamericana, donde quizás las categorizaciones de izquierda y derecha son más difusas, corresponden por ahí a categorías más eurocentristas, y a mí me gusta hablar mucho de movimientos en esta parte del mundo. Ajá.
y que tiene que ver con los movimientos emancipatorios al tener un enemigo en común que más allá de la lucha de clases tiene que ver con el imperialismo, ¿no? Con la situación colonial de nuestros países, y que esa liberación nacional, hago un breve resumen. Sí, por favor, muy interesante. ¿No? Tiene que ver con los procesos encabezados por dirigentes y por pueblo identificado con lo nacional y popular, ¿no? Hace muy poco vivimos en Latinoamérica este aluvión de gobiernos populares o gobiernos o gobernantes que se parecen a su pueblo, sí. Lula, Chávez, Correa, Evo, Mujica, Néstor, Cristina, y creo que ese es el camino, el camino a la conformación de ese ser nacional, un ser nacional que nada tiene que ver con la asimetría que se dan con las fuerzas armadas. Y cuando hablo de Fuerza Armada no hablo de todas las Fuerzas Armadas, claro está, con esas Fuerzas Armadas que fueron el instrumento del brazo ejecutor de políticas que han hecho muy mal a nuestro pueblo. Claro. Hay otro ejército, incluso, que han levantado la defensa de los intereses populares. Y un poco, bueno, y viene más para profundizar, viene por ese lado, y bien, que esa matriz de pensamiento claramente, bueno, está encarnada en el proyecto iniciado en el año 2003, en este proyecto político que encabeza nuestro presidente, nuestra vicepresidenta, y en la provincia de Buenos Aires, nuestro gobernador Axel Kicillof. Bien, y siguiendo con estos pensamientos que elaborabas y con la historia de nuestro país y de la región, lo que vemos después de la vuelta a la democracia es que se generó, siempre se dice que hay un consenso del nunca más, de que nunca más vuelva a haber una dictadura, que no haya desaparecidos, ¿no? Pero también me parece que falta un gran consenso, que es el que no vuelva a haber un proyecto de gobierno neoliberal, que es lo que en última instancia perseguía esa dictadura. Y digo, ¿qué pasa después del macrismo, donde si bien nadie puede decir que haya sido una dictadura porque tiene legitimidad de origen, después a la hora de estar en el gobierno, bueno, metía cortes por la ventana con un decreto, o incluso todo el montaje, ese montaje de espionaje que hubo sobre organizaciones sociales, opositores, ¿no? Que es algo que entiendo que en democracia no pasó. Entonces es como una degradación un poco de ese consenso que se generó a partir del 83. Sí, el proceso que vivimos en los últimos 4 años, con Macri en la Nación, con Vidal en la provincia, claramente fue contra las conquistas históricas del movimiento de derechos humanos, ¿no? Desde lo simbólico y lo material. Lo simbólico podríamos decir, como bien decís vos, ¿no? Esto de poner en cuestionamiento la cantidad de detenidos desaparecidos, de intentar modificar el feriado inamovible del 24 de marzo, de intentar nuevamente reinstalar la teoría de los demonios, ya totalmente abortada, si se quiere, por la sociedad, ¿no? Esto de pensar en los 2 demonios. Y el último intento fue ese famoso 2x1, sí, de otorgarle algún tipo de beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad. La movilización más importante de los últimos 4 años en términos de volumen y de extensión, yo creo que fue esa movilización popular contra el 2x1. Y ahí creo que se consolidó ese nunca más. Y se consolidó del 99% de la sociedad, porque obviamente que ese nunca más no es patrimonio de un sector político, es patrimonio también de gran parte de la sociedad. En esa movilización contra el 2x1 había incluso sectores juveniles que abrevaban en la alianza Cambiemos, pero que sin embargo defendían esta idea de no a la impunidad. Entonces yo creo que como sociedad hemos consolidado ese nunca más. La sociedad generalmente tiene arma consensos que ciertos sectores de la política no los pueden entender o van mucho más atrás. Y se vio claramente con esa intentona. Ahora, me parece que el desafío para adelante es que las fuerzas políticas populares, sí, y gran parte de la sociedad podamos armar el nunca más al neoliberalismo, nunca más a un proyecto, que nunca más exista la posibilidad de que un proyecto que va contra los intereses de las mayorías, que deja un tendal después de exclusión, de deuda, de un Estado mínimo, pueda ser una opción de poder, obviamente en el marco de la democracia. Y eso es un trabajo de todos y todas diariamente, ¿no? Para que
sabemos cuáles son las consecuencias cada vez que pasa un aluvión neoliberal por nuestro país. Ese es el gran desafío, me parece, a futuro. Bien. Y charlamos recién de lo que fue el gobierno de Macri, y entre las cosas que mencionaba yo también me permito agregar esa parálisis que hubo con los juicios, que en realidad quizá empezaron sobre finales de 2015, ya el Poder Judicial es bastante acomodaticio con el Poder Político, pero ya durante el gobierno de Macri se empezaron a ralentizar los juicios. Yo te quería preguntar a vos, ya como subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, ¿cómo ves el avance de los juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia y en el país también? Bueno, hay dos dimensiones. Perdón, por un lado, la dimensión de la justicia. con el nuevo gobierno de Axel Kicillof en la provincia y con Alberto Fernández a nivel nacional. Bueno, hay dos dimensiones. Está la dimensión de la justicia, que la justicia tiene que imprimirle celeridad a los juicios, porque la impunidad biológica de la cual nosotros hablamos no está ganando, y eso es responsabilidad del Poder Judicial, claramente. Y después, bueno, en términos políticos, por ejemplo, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, en los 4 años no se presentaron a ninguna otra causa como querellantes. Nosotros, a partir de que asumimos el 10 de diciembre del 2019, presentamos, porque tenemos la obligación como Estado también de presentarnos como querellantes. Claro. Así que pudimos avanzar en varias querellas, como Molinos Río de la Plata, etcétera, etcétera. El desafío a futuro, bueno, es como que la pelota está en el Poder Judicial, como suele decirse, ¿no? Que se aceleren los juicios y también que haya una instancia de saber la verdad, ¿no? Porque hoy a tantos años, y esos tantos años fueron porque del 83 al 2003 hubo impunidad en este país, quizás si hubiéramos empezado estos juicios en el año 87, 88, ya estaríamos con esa deuda saldada. Lo cierto es que también, más allá de la instancia judicial, es necesario saber aquellos que fueron los responsables que digan dónde están los cuerpos, dónde están los más de 300 niños sin niñas apropiados, bueno, para poder avanzar en el camino de la verdad. Esto es un poco los desafíos también de que tenemos de acá en adelante. Bien. Sí, nosotros en nuestra ciudad en este momento se está realizando un juicio por delitos de lesa humanidad, que es el de la causa AAA, y ahí también nos hace reflexionar sobre este nunca más, y cómo nosotros muchas veces decimos que es un consenso, y yo efectivamente creo que es un consenso mayoritario en la sociedad, pero bueno, a veces hay resquicios en los que nos entra. Tuvimos el lamentable hecho de que declararan como testigos a favor de la defensa las autoridades del PJ local, Mario Simón, Hugo Álvarez, diciendo que 2 de los imputados eran sus amigos, que los conocían, que nunca los vieron con armas, que ellos nunca escucharon nada de la AAA, cuando en nuestra ciudad es Vox Populi lo que sucedía. ¿Qué se hace con estas situaciones donde vemos que sectores de la política y que uno diría gente del campo nacional y popular todavía persiste en cierto negacionismo? Bueno, conozco muy bien la caracterización que hace de Bahía. Yo también provengo de una ciudad del interior de la provincia donde a veces los silencios aturden, y sé muy bien el trabajo que están llevando a cabo los compañeros y compañeras ahí en esa ciudad. Con lo que vos planteás, la única medida es saber la verdad, y está claro que las complicidades civiles existieron, que los apoyos existieron, y que es necesario poner blanco sobre negro en esas cuestiones. No por una cuestión de venganza ni nada por el estilo, sino porque ya a tantos años merecemos saber la verdad de lo que sucedió. Cada juicio que pasa reafirma este carácter de terrorismo de Estado, reafirma lo macabro, lo perverso que fue el Sistema Nacional de Represión, pero también reafirma las complicidades civiles que fueron necesarias para generar el consenso suficiente para que en nuestro país haya habido 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Es un camino que obviamente encuentra estas situaciones que vos decís, pero a la historia hay que mirarla de frente y a los ojos. Yo quiero aprovechar también para recordar la figura de Eduardo Hidalgo, que hace poco nos dejó, y que para nosotros chiquito, como le decíamos a Eduardo, es una referencia inagotable en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Es una persona que en lo personal yo quería mucho, apreciaba
de manera especial y bueno, y el mejor homenaje que podemos hacer es seguir peleando porque más temprano que tarde haya justicia por los crímenes de la última dictadura cívico-militar. Las compañeras allá de la agrupación Hijos, Ale, Araí y las otras compañeras y compañeros que acompañan son también un faro en la región sur de nuestra provincia, donde donde la cosa es un poco más compleja, a veces por como bien decís, las relaciones que había entre la política, las Fuerzas Armadas, los medios masivos de comunicación, etcétera, etcétera. Bien. Me hago tuyas tus palabras, hay que seguir mirando la historia de frente, diciendo la verdad y hay que seguir luchando. Creo que tenemos todas las de ganar, hay que hacer el esfuerzo y la verdad siempre se va a conocer y vamos a caminar hacia la justicia, Matías. Dale, claro que sí. Bueno, Juan Ignacio, te agradezco yo por esta comunicación, sé que estás muy ocupado, que estás viajando, te agradezco nuevamente por hacerte este tiempito. Bueno, muchas gracias a vos, te mando un abrazo grande, un abrazo muy grande a todos los compañeros y compañeras allá de Bahía. Dale, un fuerte abrazo. Era Matías Moreno, hijo de Carlos Moreno, detenido, desaparecido, asesinado por la última dictadura militar, fundador de Hijos La Plata y hoy subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.